Nunca pensé que algo así me pasaría. Llevo más de 10 años trabajando en el metro, haciendo inspecciones de rutina en los túneles durante la madrugada, cuando todo está en silencio y el único sonido es el eco de mis pasos. Esa noche parecía como cualquier otra. Había terminado de revisar las conexiones eléctricas en una estación y me dirigía al siguiente punto del recorrido. El túnel estaba completamente vacío, o al menos eso creía. La linterna que llevaba iluminaba las vías frente a mí, y el aire era pesado como siempre lo es allá abajo. Pero entonces lo escuché. Era un sonido débil al principio, como un lamento lejano. Me detuve en seco pensando que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero no. Ahí estaba otra vez, una voz infantil pidiendo ayuda. El corazón me dio un vuelco. No podía ser posible que alguien estuviera ahí abajo, especialmente un niño. Intenté calmarme y grité, «Hola, ¿hay alguien ahí?» Mi voz resonó por el túnel, pero no hubo respuesta inmediata. Caminé unos metros más, enfocando la linterna hacia las vías y los rincones oscuros. La voz volvió a escucharse, esta vez más clara. «Ayuda». Era definitivamente un niño y sonaba como si estuviera más abajo, tal vez en algún lugar entre las vías o en una zona de mantenimiento. Mi mente empezó a correr con posibilidades. ¿Cómo había llegado hasta ahí? ¿Por qué nadie lo había reportado? Sin pensarlo dos veces, empecé a buscar con más urgencia, iluminando cada rincón y llamándolo repetidamente. Seguí avanzando por el túnel, con la linterna temblando en mi mano. La voz parecía moverse, como si el niño estuviera alejándose de mí, pero no podía distinguir de dónde venía exactamente. Cada vez que gritaba, «Estoy aquí para ayudarte», la respuesta era más débil, como si se estuviera escondiendo o estuviera en peligro. Me agaché junto a las vías, iluminando los espacios entre los rieles y las paredes del túnel. Nada, ni una sombra, ni un movimiento. Pero el sonido seguía ahí, y eso era lo que más me inquietaba. Era imposible que un niño pudiera estar tan profundo en el sistema sin que nadie lo notara. Aún así, no podía ignorarlo. Si había una mínima posibilidad de que alguien necesitara ayuda, tenía que seguir buscando. Después de unos minutos de búsqueda frenética, me detuve para escuchar mejor. El túnel estaba tan silencioso que podía oír mi propia respiración entrecortada y el zumbido lejano de la electricidad en las líneas. Entonces lo escuché otra vez, pero esta vez sonó justo detrás de mí. ¡Ayuda! Me giré tan rápido que casi perdí el equilibrio. Apunté la linterna hacia donde creía que estaba la voz, pero no había nada. El sudor frío me recorrió la espalda mientras sentía que algo no estaba bien. Grité una última vez. «¿Dónde estás? Dime dónde estás». Pero no hubo respuesta esta vez. Solo el eco de mis palabras rebotando en las paredes del túnel vacío. Decidí avanzar un poco más, aunque algo dentro de mí me decía que debía dar la vuelta y regresar. Pero ¿cómo podía hacerlo? Si realmente había un niño ahí abajo, no podía dejarlo solo. Caminé unos metros más, iluminando cada rincón con la linterna. Fue entonces cuando vi algo que me hizo detenerme en seco. En el suelo, entre las vías, había marcas pequeñas, como huellas de zapatos infantiles. Me agaché para mirarlas más de cerca y mi corazón comenzó a latir con fuerza. Eran recientes, eso estaba claro, pero no llevaban a ninguna parte. Simplemente aparecían en un tramo corto y luego desaparecían como si el niño hubiera, no sé, dejado de caminar o simplemente se hubiera desvanecido. Mientras intentaba procesar lo que veía, la voz volvió a escucharse, esta vez mucho más cerca. «Por favor, ayúdame». Sentí un escalofrío recorrerme desde la nuca hasta los pies. No era normal. Algo estaba mal. Grité con todas mis fuerzas. «Dime dónde estás, no puedo verte». Pero lo único que obtuve como respuesta fue un silencio absoluto. Ni siquiera el eco de mi voz regresó. Era como si el túnel hubiera absorbido el sonido por completo. En ese momento, una sensación de pánico comenzó a apoderarse de mí. Miré hacia atrás, hacia el camino por donde había venido, y por primera vez me di cuenta de lo lejos que estaba de la salida. Decidí que era suficiente. Algo no cuadraba, y por más que quisiera ayudar, no podía ignorar la sensación de que no estaba solo. O al menos, no de la manera que pensaba. Comencé a retroceder, iluminando constantemente a mi alrededor mientras trataba de mantener la calma. Pero entonces escuché algo que me hizo detenerme otra vez. Esta vez no era la voz del niño. Era un sonido diferente, como si algo estuviera arrastrándose sobre las vías detrás de mí. No quería mirar, pero mi cuerpo reaccionó antes de que pudiera pensarlo. Giré la linterna hacia el ruido y mi corazón casi se detuvo. No había nada ahí, absolutamente nada.
Pero el sonido continuaba, acercándose más y más. El pánico me invadió por completo. Empecé a caminar más rápido, casi corriendo, pero intentando no tropezar con las vías. Cada paso que daba parecía amplificar el eco del túnel y sentía como si algo estuviera siguiéndome, aunque cada vez que miraba hacia atrás no veía nada. Fue entonces cuando lo escuché una última vez. No te vayas. Esa voz ya no sonaba como la de un niño asustado. Era más profunda, más fría, como si viniera de algo que intentaba imitar a un niño, pero no lo era en absoluto. No sé cómo describirlo exactamente, pero en ese momento supe que tenía que salir de ahí cuanto antes. No sé cómo encontré la fuerza para seguir moviéndome. Mi cuerpo estaba en piloto automático y mi mente solo repetía una cosa: sal de aquí, sal de aquí. Pero el túnel parecía interminable, como si cada paso que daba no me acercara a la salida. La linterna comenzó a parpadear y eso solo empeoró las cosas. Cada vez que la luz se apagaba por un segundo, sentía que algo estaba más cerca de mí. Podía escuchar el sonido de mis propios pasos mezclándose con ese arrastre extraño, como si algo estuviera siguiéndome muy de cerca. Intenté no mirar hacia atrás, pero la curiosidad y el miedo me vencieron. Giré la cabeza rápidamente mientras seguía caminando y por un instante juraría haber visto una sombra moverse entre los rieles. Fue suficiente para que empezara a correr. No me importaba tropezar o caer. Solo quería salir de ese maldito túnel. Mi respiración era tan fuerte que apenas podía escuchar otra cosa, pero el arrastre seguía ahí, constante, como si no importara cuánto me alejara. Finalmente vi una luz al final del túnel, la salida hacia la estación donde había comenzado mi recorrido. Nunca en mi vida había sentido tanto alivio al ver algo tan simple como esa tenue luz fluorescente. Pero justo cuando estaba a unos metros de llegar, la linterna se apagó por completo y el sonido detrás de mí cesó. El silencio fue tan repentino que me detuve por un segundo, casi esperando que algo me agarrara desde las sombras. No me atreví a mirar hacia atrás. Algo en mi interior me decía que no debía hacerlo, que lo que fuera que estaba ahí no quería que lo viera. Con el corazón en la garganta corrí los últimos metros hasta la salida, tropezando con las vías y casi cayendo al suelo. Cuando finalmente crucé el umbral hacia la estación, me sentí como si hubiera emergido de una pesadilla. Me giré rápidamente para mirar el túnel desde la seguridad de la plataforma, pero no había nada. Solo oscuridad. Ningún sonido, ninguna sombra. Todo estaba tan tranquilo como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía que algo había estado ahí conmigo. Esa noche informé lo sucedido a mis superiores, pero no me tomaron en serio. Revisaron las cámaras de seguridad y los registros del túnel, pero no encontraron nada fuera de lo común, ni un ruido, ni una figura, ni siquiera las huellas que había visto entre las vías. Me dijeron que probablemente había sido mi imaginación o el cansancio de tantas horas de trabajo, pero yo sé lo que escuché y lo que sentí allá abajo. Hasta el día de hoy no puedo explicar qué fue lo que pasó realmente en ese túnel ni qué era esa voz. Lo único que sé es que desde esa noche evito hacer inspecciones solo, y cada vez que paso por ese tramo del metro siento un escalofrío recorrerme, como si algo todavía estuviera ahí, esperando. Siempre he sido una persona observadora. Me llamo Clara, tengo 32 años y trabajo como diseñadora gráfica en una pequeña agencia en Madrid. Esto ocurrió hace unos meses, en pleno invierno, cuando los días eran tan cortos que parecía que la noche se comía las horas de luz. Recuerdo que era un martes, uno de esos días monótonos en los que todo parece igual al anterior. Había salido tarde del trabajo porque tenía que terminar un proyecto urgente, así que tomé el último tren de la línea 6 para volver a casa. Era casi medianoche y el vagón estaba prácticamente vacío. Solo había un par de personas desperdigadas, cada una absorta en su propio mundo. Yo estaba agotada, con los auriculares puestos y mi bufanda cubriéndome hasta la nariz para protegerme del frío glacial que se colaba por las puertas del tren. El vagón tenía ese aire extraño que solo se siente a esas horas. Un silencio pesado interrumpido únicamente por el traqueteo del tren y el ocasional crujido de los asientos de plástico. Estaba sentada cerca de la puerta, mirando distraída mi reflejo en la ventana oscura, cuando lo vi por primera vez. Era un hombre joven, probablemente de mi edad o un poco mayor, sentado en el rincón más alejado del vagón. Tenía el rostro inclinado hacia abajo y sus manos apretaban con fuerza los bordes de su abrigo oscuro. Lo más extraño era su expresión. Parecía angustiado, como si estuviera al borde de romper a llorar, pero no emitía ni un sonido. Ni siquiera se movía. Había algo inquietante en él,
algo que me hizo sentir una punzada de incomodidad inmediata. Intenté no mirarlo demasiado para no parecer grosera, pero era imposible ignorarlo. Había algo en su postura que me atrapaba, como si su dolor fuera tan palpable que llenaba el aire a su alrededor. Mi mente empezó a divagar. ¿Qué le habría pasado? ¿Había perdido a alguien? ¿Había recibido malas noticias? Mientras pensaba en esto, me di cuenta de que nadie más parecía prestarle atención. Los pocos pasajeros que quedaban estaban distraídos con sus teléfonos o simplemente mirando al vacío. Me sentí culpable por no hacer nada. Tal vez necesitaba ayuda. Tal vez solo necesitaba que alguien le preguntara si estaba bien. Pero al mismo tiempo, algo dentro de mí me decía que no debía acercarme. Era una sensación irracional, como un instinto primitivo de autopreservación. El tren seguía avanzando y con cada estación que pasábamos, el vagón se iba quedando más vacío. Finalmente solo quedábamos yo y él. El silencio se volvió aún más opresivo y mi incomodidad creció. Decidí quitarme los auriculares para escuchar si hacía algún ruido, si lloraba o murmuraba algo, pero no escuché nada. Solo el sonido del tren deslizándose sobre las vías. Fue entonces cuando noté algo aún más extraño. Aunque el hombre estaba completamente inmóvil, su reflejo en la ventana parecía moverse ligeramente, como si hubiera un desfase entre sus movimientos y lo que el vidrio mostraba. Parpadeé varias veces pensando que era mi imaginación o el cansancio acumulado del día, pero la sensación persistió. Mi corazón empezó a latir más rápido. Intenté convencerme de que era un simple efecto óptico, algo causado por las luces intermitentes del túnel o el movimiento del tren. Pero cuanto más lo miraba, más evidente se hacía la discrepancia. Su reflejo parecía desfasado, como si reaccionara un segundo después de lo que hacía su cuerpo. Era sutil, pero lo suficiente para que mi piel se erizara. Me agarré con fuerza al asiento tratando de decidir qué hacer. ¿Le hablaba? ¿Me cambiaba de vagón? Mientras debatía conmigo misma, él levantó la cabeza de golpe como si hubiera sentido mi mirada. Sus ojos eran oscuros, hundidos, y me miraron directamente. No sé cómo explicarlo, pero sentí que no solo me estaba mirando. Sentí que me veía, como si pudiera atravesar cada capa de mi ser y llegar a algo más profundo. El aire en el vagón se volvió pesado, casi irrespirable. Mi instinto me gritaba que no me moviera, que no hiciera nada para llamar su atención. Pero al mismo tiempo había algo en su mirada que parecía pedir ayuda desesperadamente. Fue entonces cuando noté algo aún más perturbador. Aunque sus ojos estaban fijos en mí, su reflejo en la ventana seguía mirando hacia abajo, completamente inmóvil. Mi mente intentaba buscar una explicación lógica mientras mi cuerpo se congelaba en el asiento. ¿Era un truco de las luces? Estaba tan cansada que estaba viendo cosas, pero en el fondo sabía que no era mi imaginación. Algo no estaba bien con ese hombre, o con lo que fuera que estaba sentado allí. Mi respiración se volvió más rápida, aunque intenté controlarla para no parecer nerviosa. No quería que él notara lo asustada que estaba, pero mis manos temblaban ligeramente mientras las escondía en los bolsillos de mi abrigo. El tren se detuvo en otra estación y las puertas se abrieron con ese pitido mecánico tan familiar. Miré hacia afuera, esperando que alguien más subiera al vagón, cualquier cosa que rompiera esa sensación de aislamiento. Pero no entró nadie. Las puertas se cerraron y el tren arrancó de nuevo, dejándome sola con él. Fue entonces cuando decidí que tenía que hacer algo. No podía quedarme ahí sentada, paralizada por el miedo. Me dije a mí misma que tal vez todo esto era solo un malentendido, que él simplemente estaba pasando por un mal momento y yo estaba dejando que mi imaginación volara demasiado lejos. Reuniendo todo el valor que pude, me levanté lentamente de mi asiento. Cada paso hacia él se sentía como si estuviera caminando sobre hielo delgado, con el corazón martillándome en los oídos. Cuando estuve lo suficientemente cerca, me detuve a un par de metros de distancia y dije con voz temblorosa: ¿Estás bien? ¿Necesitas ayuda? No respondió. Ni siquiera levantó la cabeza esta vez. Su postura seguía siendo la misma, encorvado, con las manos apretando su abrigo. Pero algo había cambiado. Ahora podía escuchar un sonido bajo, casi imperceptible, como un llanto ahogado. Era tan suave que casi parecía venir de dentro de mi cabeza en lugar de sus labios. «¿Hola?», insistí, mi voz ahora más firme pero cargada de nerviosismo. Nada, ni un movimiento. El sonido del llanto, aunque apenas audible, se me clavaba en los oídos como si estuviera amplificado. Era desgarrador, pero al mismo tiempo antinatural. No sé cómo explicarlo, pero no sonaba como el llanto de una persona normal.
Era demasiado constante, demasiado monótono, como si fuera un eco repetido una y otra vez. Algo dentro de mí me decía que debía dar media vuelta y volver a mi asiento, pero ya estaba demasiado cerca. Extendí una mano hacia él, dudando si tocarle el hombro o simplemente intentar llamar su atención de nuevo. «Oye, ¿estás seguro de que estás bien?», pregunté, mi voz apenas un susurro. Fue en ese momento cuando noté algo que me heló la sangre. Sus manos. Las había estado apretando contra su abrigo todo este tiempo, pero ahora me di cuenta de que estaban completamente quietas, demasiado quietas. No temblaban, no se movían con su respiración. Parecían más rígidas que humanas. Retrocedí un paso instintivamente y fue entonces cuando lo decidí. No iba a quedarme ahí ni un segundo más. Giré sobre mis talones para volver a mi asiento, pero justo cuando di el primer paso, escuché un ruido seco detrás de mí, como si alguien hubiera golpeado el suelo con fuerza. Mi corazón dio un vuelco y me volví rápidamente para mirar al hombre. Pero ya no estaba allí. El asiento donde había estado sentado estaba vacío. Miré a mi alrededor frenéticamente, pensando que tal vez se había levantado y cambiado de lugar sin que yo lo notara, pero el vagón seguía tan vacío como antes. Mi mente trataba de encontrar una explicación lógica. Había bajado en la última estación, pero lo habría visto pasar junto a mí. Era imposible que simplemente desapareciera. Mi cuerpo entero estaba en alerta, como si cada fibra de mí supiera que algo estaba terriblemente mal. Me quedé allí, de pie en medio del vagón, mirando el asiento vacío, con la sensación de que el aire se había vuelto más frío de repente. Mis manos estaban sudando, y el sonido del tren sobre las vías ahora me parecía ensordecedor. Miré hacia la ventana buscando su reflejo, y ahí estaba. Mi corazón casi se detuvo. Aunque el asiento estaba vacío, su reflejo seguía allí, exactamente en la misma posición, encorvado, con las manos apretando su abrigo y la cabeza inclinada hacia abajo. Pero ahora había algo diferente. Su rostro ya no estaba oculto. En el reflejo podía ver claramente sus ojos oscuros mirándome fijamente, como si estuviera al otro lado del vidrio. No podía apartar la vista. Era como si su mirada me atrapara, como si me estuviera obligando a quedarme ahí. Sentí un nudo en el estómago y un frío que me recorría la espalda. Esto no está pasando, me repetí a mí misma en un intento desesperado de calmarme. Cerré los ojos por un momento, respirando profundamente, y cuando los abrí de nuevo, el reflejo había desaparecido. Me quedé paralizada sin saber qué hacer. Quería salir corriendo del vagón, pero las puertas estaban cerradas y la próxima estación aún estaba lejos. Entonces escuché algo que me hizo sentir que mi corazón se detenía. El mismo llanto suave y monótono que había escuchado antes, pero esta vez venía justo detrás de mí. No me atreví a girarme. Sentía el llanto tan cerca que parecía que podía sentir su aliento en mi nuca, aunque no había nadie allí. ¿O sí? Mi mente estaba dividida entre el pánico y la incredulidad. Me repetía que era imposible, que todo esto debía ser producto del cansancio o de algún tipo de alucinación. Pero el sonido seguía ahí, constante, perforándome los oídos. Cerré los ojos con fuerza y apreté los puños, intentando reunir el valor para girarme y enfrentar lo que fuera que estuviera detrás de mí. Finalmente, con un movimiento brusco, me di la vuelta. El vagón estaba vacío. No había nadie. Solo el eco del tren avanzando por las vías y mi propia respiración agitada llenaban el espacio. Pero algo llamó mi atención. El asiento donde había estado sentado aquel hombre ahora tenía algo. Me acerqué lentamente con las piernas temblándome tanto que sentía que iba a caerme en cualquier momento. Sobre el asiento había un pequeño objeto oscuro. Cuando estuve lo suficientemente cerca, me di cuenta de que era un pañuelo, de esos antiguos bordados en las esquinas. Estaba perfectamente doblado, como si alguien lo hubiera dejado ahí intencionadamente. Lo más extraño era que parecía húmedo, como si hubiera sido usado para secar lágrimas. O algo más. No sé por qué, pero no me atreví a tocarlo. Algo en mí sabía que no debía hacerlo. En ese momento el tren comenzó a frenar para llegar a la siguiente estación y sentí una oleada de alivio al saber que pronto podría salir de allí. Cuando las puertas del tren se abrieron, salí casi corriendo, como si el simple acto de poner un pie fuera del vagón pudiera liberarme de la opresión que sentía. La estación estaba desierta y el eco de mis pasos resonaba en las paredes de azulejos desgastados. Me giré una última vez hacia el tren, esperando ver algo a través de las ventanas. Pero el vagón estaba vacío, completamente vacío. El pañuelo ya no estaba en el asiento. Mi mente intentaba procesar lo que había pasado, pero cuanto más pensaba en ello, menos sentido tenía.
Decidí que no quería saber más. Subí las escaleras rápidamente, sintiendo una necesidad urgente de llegar a la superficie, al aire libre, a cualquier lugar donde pudiera sentirme segura. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el reflejo de aquel hombre mirándome desde la ventana o escuchaba ese llanto monótono resonando en mi cabeza. Durante días evité tomar el tren y busqué rutas alternativas para ir al trabajo. Pero lo más inquietante ocurrió una semana después. Mientras revisaba mi bolso buscando mi cartera, encontré algo que me hizo sentir un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. Un pañuelo oscuro, perfectamente doblado y con las mismas esquinas bordadas que el del tren. No sé cómo llegó ahí ni qué significa todo esto, pero desde entonces he sentido que alguien me observa cuando estoy sola. No sé si fue real o si mi mente me jugó una mala pasada esa noche, pero lo único que sé es que nunca volveré a mirar a un pasajero solitario de la misma manera. Nunca fui una persona supersticiosa. Trabajo como conserje en una estación de tren en las afueras de la ciudad, y mi turno suele ser el nocturno. No es un trabajo emocionante, pero me gusta la tranquilidad de la noche. Ese día, como cualquier otro, estaba terminando de limpiar los pasillos principales cuando escuché algo que me hizo detenerme en seco. Una risa. Al principio pensé que era alguien que había entrado sin permiso, tal vez un vagabundo o algún adolescente haciendo tonterías, pero lo extraño fue que venía de la habitación de mantenimiento. Esa habitación siempre está cerrada con llave y no hay forma de entrar sin ella. Me quedé parado unos segundos tratando de escuchar mejor, y ahí estaba otra vez. Una risa suave, casi infantil, pero había algo raro en ella. No sonaba feliz, más bien parecía burlona. Pensé que algún compañero estaba intentando asustarme. A veces los de seguridad se aburren y les gusta gastar bromas. Caminé hacia la puerta con cierta incomodidad, porque aunque trataba de convencerme de que era una broma, había algo en ese sonido que me ponía los pelos de punta. Saqué la llave del bolsillo y abrí la puerta con decisión, esperando encontrar a alguien escondido detrás del carrito de herramientas o entre las estanterías. Pero cuando encendí la luz, no había nadie, absolutamente nadie. La habitación estaba tal como la había dejado horas antes, ordenada y vacía. Lo más extraño fue que en el momento exacto en que abrí la puerta, la risa se detuvo por completo, como si alguien hubiera apagado un interruptor. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda mientras miraba alrededor, tratando de encontrar alguna explicación lógica. Me quedé ahí parado, con la mano aún en la manija de la puerta, sintiendo como el silencio se volvía casi insoportable. Era como si el aire en esa habitación pesara más de lo normal. Miré cada rincón. Las herramientas estaban en su lugar. Las estanterías llenas de cajas de repuestos y productos de limpieza. Todo exactamente como debería estar. Pero no podía sacarme de la cabeza esa risa. Cerré la puerta rápidamente y me dije a mí mismo que probablemente estaba cansado, que tal vez había imaginado todo. Sin embargo, mientras caminaba de regreso al pasillo principal, no podía ignorar esa sensación extraña, como si algo o alguien estuviera observándome desde algún lugar. Decidí seguir con mi trabajo. Me puse a barrer cerca de las taquillas automáticas, tratando de distraerme y no pensar en lo que acababa de pasar. Pero entonces lo escuché otra vez. Esa misma risa, suave pero claramente burlona, provenía nuevamente de la habitación de mantenimiento. Esta vez se me heló la sangre. No podía ser posible. Yo mismo había revisado que no había nadie ahí. Me quedé inmóvil por un momento, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que iba a salirme del pecho. No quería volver a acercarme a esa puerta, pero tampoco podía simplemente ignorarlo. ¿Y si realmente había alguien ahí? ¿Y si no era una broma? Contra mi instinto caminé hacia la habitación otra vez, esta vez más despacio, intentando escuchar cualquier otro sonido. Cuando llegué a la puerta por segunda vez, me quedé parado frente a ella, dudando si abrirla o no. La risa había cesado de nuevo, como si supiera que estaba ahí. Mi mano temblaba mientras buscaba la llave en mi bolsillo. Algo dentro de mí me decía que no lo hiciera, que simplemente me alejara y terminara mi turno como si nada hubiera pasado. Pero la curiosidad, o quizás el miedo a lo desconocido, me obligaron a girar la llave y abrir la puerta una vez más. Encendí la luz de inmediato, y como antes, no había nadie. Pero esta vez algo era diferente. El carrito de herramientas estaba ligeramente movido, como si alguien lo hubiera empujado. Estoy seguro de que lo había dejado pegado a la pared cuando revisé antes. Sentí un nudo en el estómago. Cerré la puerta con rapidez y retrocedí unos pasos mirando fijamente el pomo como si esperara que algo o alguien saliera de ahí en cualquier momento.
Traté de calmarme pensando que tal vez yo mismo había movido el carrito sin darme cuenta, pero sabía que eso no era cierto. Mientras estaba ahí parado, escuché un ruido detrás de mí, un leve susurro que no pude distinguir del todo. Me giré bruscamente, pero el pasillo estaba vacío. La estación estaba completamente silenciosa, salvo por el zumbido lejano de las luces fluorescentes. En ese momento sentí una oleada de paranoia. Cada sombra parecía más oscura, cada rincón más profundo. Quería terminar mi turno y largarme de ahí cuanto antes. Decidí que no iba a acercarme más a esa habitación. Me alejé lo más rápido que pude y fui directo al área de las oficinas, donde suelo guardar mis cosas. Mi plan era quedarme ahí hasta que terminara el turno, pero mientras caminaba sentí algo extraño. Era como si el ambiente a mi alrededor hubiera cambiado, como si el aire estuviera más denso y pesado. Entonces lo escuché otra vez. Esa risa. Pero esta vez no venía de la habitación de mantenimiento. Venía de algún lugar detrás de mí, en el pasillo por el que acababa de pasar. No quería mirar atrás, pero mis piernas se detuvieron por sí solas. Giré lentamente la cabeza y vi algo que me hizo sentir un frío indescriptible. La puerta de la habitación de mantenimiento estaba abierta. Estoy completamente seguro de que la había cerrado con llave. Lo recuerdo claramente porque incluso revisé 2 veces antes de alejarme. Pero ahí estaba, entreabierta, como si alguien hubiera salido de ella después de que me fui. No había nadie en el pasillo. Pero la risa seguía ahí, suave y burlona, resonando en algún punto indeterminado. Mi primer instinto fue correr hacia la salida, pero sabía que no podía dejar mi puesto así como así. Me quedé ahí parado, con las piernas temblando y el corazón latiendo a 1000 por hora, tratando de decidir qué hacer. Fue entonces cuando las luces del pasillo comenzaron a parpadear, primero lentamente y luego con más intensidad, hasta que una tras otra se apagaron por completo. La oscuridad del pasillo me envolvió de golpe y solo podía escuchar el eco de mi respiración y a lo lejos esa maldita risa. No sé cómo describirlo, pero sentía que no estaba solo. Era como si algo estuviera ahí, en la penumbra, observándome. Mi linterna estaba en el carrito de limpieza, pero no me atrevía a moverme para buscarla. Cada segundo que pasaba se sentía eterno y mi mente empezó a jugarme malas pasadas. Juraría que vi una sombra moverse al final del pasillo, justo donde la puerta de mantenimiento seguía abierta. No era una sombra normal. Era más alta, más delgada, y parecía deslizarse en lugar de caminar. Cerré los ojos por un momento, intentando convencerme de que todo era producto de mi imaginación. Cuando volví a abrirlos, las luces parpadearon una vez más y se encendieron por unos segundos. Fue suficiente para ver algo que me dejó paralizado. La puerta de mantenimiento ahora estaba completamente abierta y el carrito de herramientas estaba en medio del pasillo, como si alguien lo hubiera empujado hacia mí. No había nadie alrededor, pero esa risa seguía ahí. Ya no era suave. Ahora era más fuerte, más cercana. Sentí que mis piernas no respondían. Todo mi cuerpo estaba congelado por el miedo. No sé cómo reuní el valor para dar un paso atrás, pero cuando lo hice, escuché un golpe seco detrás de mí. Me giré rápidamente y vi que una de las taquillas automáticas se había encendido sola. La pantalla parpadeaba con estática, como si algo estuviera interfiriendo con ella. O sé que me aterraba más: la risa que seguía resonando en el aire, o el hecho de que todo parecía estar fuera de mi control. Decidí que no podía quedarme ahí ni un segundo más. Me dirigí hacia la salida principal de la estación, pero mientras caminaba sentí como si algo me siguiera. No eran pasos exactamente, pero había una especie de presencia detrás de mí, como si el aire se moviera de una forma antinatural. Cada vez que volteaba no veía nada, pero esa sensación no desaparecía. Cuando finalmente llegué a la entrada principal, intenté abrir las puertas automáticas, pero no funcionaban. Las luces del vestíbulo comenzaron a parpadear igual que las del pasillo, y la risa ahora parecía venir de todas partes. Me giré desesperado buscando una salida alternativa o algo que pudiera usar para defenderme. Fue entonces cuando vi algo que me dejó sin aliento. En el reflejo de una de las ventanas había una figura detrás de mí. No era humana. Era alta, con extremidades desproporcionadamente largas y una especie de rostro borroso, como si estuviera cubierto por una niebla constante. Pero lo peor era que no se movía. Simplemente estaba ahí, mirándome a través del reflejo. Me di la vuelta rápidamente, pero no había nada detrás de mí. El reflejo seguía mostrándolo, inmóvil, como si estuviera atrapado entre dos mundos. En ese momento sentí que iba a perder la cabeza. Empecé a golpear las puertas automáticas con todas mis fuerzas, gritando por ayuda, pero nadie respondió. En mi desesperación,
Dejé de mirar el reflejo y corrí hacia las oficinas. No sabía qué estaba haciendo, solo quería encerrarme en algún lugar y esperar a que todo terminara. Cerré la puerta detrás de mí y me aseguré de trabarla con llave. Dentro de la oficina todo estaba en silencio, pero no era un silencio normal. Era como si el mundo entero se hubiera apagado. Ni siquiera podía escuchar el sonido de los trenes en la distancia, algo que siempre es constante en la estación. Me senté en una esquina con las rodillas contra el pecho, tratando de calmar mi respiración. Pero entonces lo escuché otra vez. Esa risa, ahora justo afuera de la puerta. Era más fuerte que nunca, como si algo se estuviera divirtiendo a costa de mi miedo. No sé cuánto tiempo estuve ahí, paralizado, esperando que algo golpeara la puerta o intentara entrar. Pero nada pasó. La risa se detuvo tan abruptamente como había comenzado y el silencio volvió a llenar el aire. Después de un rato, reuní el valor para abrir la puerta y asomarme al pasillo. Estaba vacío. Las luces estaban encendidas nuevamente y todo parecía normal, como si nada hubiera pasado. Revisé la habitación de mantenimiento por última vez antes de irme y estaba cerrada con llave, tal como debería estar. Esa noche terminé mi turno como pude y me fui a casa sin contarle a nadie lo que había pasado. Hasta hoy no tengo idea de qué fue lo que ocurrió en esa estación ni qué era esa cosa que vi en el reflejo. Solo sé que desde entonces nunca volví a trabajar en el turno nocturno. No sé ni por dónde empezar, pero todavía siento un nudo en el estómago cada vez que lo recuerdo. Era tarde, casi medianoche, y mi hijo y yo estábamos regresando a casa después de visitar a mi madre en el hospital. El tren llegó puntual, pero algo me pareció raro desde el principio. Estaba completamente vacío. No había ni una sola persona en los vagones, algo que nunca había visto antes, ni siquiera a esas horas. Pensé que era una coincidencia, quizás porque era un día entre semana y hacía frío, pero esa sensación de incomodidad no me abandonaba. Mi hijo, sin embargo, parecía emocionado por tener todo el vagón para él. Se sentó junto a la ventana y comenzó a mirar hacia afuera mientras yo intentaba distraerme revisando mi teléfono. El tren avanzaba con normalidad hasta que se detuvo en una estación que no reconocí. No tenía nombre visible, ni carteles, ni siquiera luces encendidas en el andén. Solo se veía la silueta de unos bancos vacíos y un par de farolas parpadeando débilmente. Fue entonces cuando noté algo extraño. No había nadie esperando para subir al tren ni bajando del mismo. Todo estaba completamente desierto. Mi hijo me llamó la atención señalando hacia afuera, pero cuando miré no vi nada inusual. Seguramente es solo su imaginación, pensé, intentando tranquilizarme. Sin embargo, mientras el tren arrancaba de nuevo, sentí un escalofrío recorrerme la espalda, como si alguien estuviera observándonos desde algún lugar. El tren seguía avanzando, pero algo en el ambiente había cambiado. Era como si el aire dentro del vagón se sintiera más pesado, más denso. Mi hijo estaba inquieto, moviéndose en su asiento y mirando constantemente por la ventana. «Mamá, había alguien afuera», dijo de repente. Su voz sonó seria, nada que ver con su tono juguetón habitual. Me reí nerviosamente y le dije que seguramente era una sombra o un reflejo, pero él insistió. «No, mamá». Estaba parado junto a la ventana mirándonos. Su insistencia me puso nerviosa. Miré hacia afuera nuevamente, pero solo vi la oscuridad de la noche y el reflejo de nuestras caras en el cristal. Traté de calmarlo diciendo que no había nadie allí, aunque en el fondo algo me decía que no estaba tan segura. Unos minutos después, el tren volvió a detenerse en otra estación, pero esta vez fue aún más extraño. Era exactamente igual a la anterior. Los mismos bancos vacíos, las mismas farolas parpadeantes y la misma ausencia total de personas. Me levanté para mirar mejor por la ventana y asegurarme de que no estaba imaginando cosas. Mi hijo seguía pegado al cristal, con los ojos muy abiertos. «Está ahí otra vez», murmuró casi en un susurro. Mi corazón empezó a latir con fuerza mientras trataba de localizar lo que él decía haber visto, pero no había nada ni nadie afuera, solo esa sensación opresiva de que algo no estaba bien. Fue entonces cuando noté que el tren no arrancaba de inmediato como antes. Parecía estar detenido más tiempo del necesario. El tren finalmente comenzó a moverse de nuevo, pero yo ya no podía relajarme. Mi hijo seguía mirando fijamente por la ventana, como si estuviera esperando ver algo más. Intenté distraerlo hablándole de cualquier cosa, pero me interrumpió con una frase que me heló la sangre. «Está corriendo junto al tren». Me giré de inmediato para mirar, pero todo lo que vi fue la oscuridad del exterior. «No hay nada ahí, cariño», le dije.
tratando de sonar calmada, aunque mi voz temblaba un poco. Pero él no apartaba la vista y susurró: «Va rápido, más rápido que nosotros». En ese momento sentí un sudor frío recorrerme la espalda. No sé cómo explicarlo, pero era como si su miedo empezara a contagiarme. Decidí cambiar de asiento y alejarnos de la ventana. Le pedí que se sentara conmigo en el lado opuesto del vagón, pensando que tal vez era solo su imaginación jugando con él. Pero mientras nos movíamos, algo llamó mi atención. En el reflejo del cristal, justo donde habíamos estado sentados antes, me pareció ver una figura oscura, inmóvil. Me quedé paralizada por un segundo, tratando de convencerme de que era solo mi mente jugándome una mala pasada. Pero cuando parpadeé y volví a mirar, ya no estaba. Mi hijo me apretó la mano con fuerza y dijo en voz baja: «Mamá, está dentro ahora». Sentí un escalofrío tan fuerte que apenas podía respirar. No sabía qué hacer. Mi mente intentaba racionalizar lo que estaba pasando, pero mi instinto me decía que algo no estaba bien. Miré alrededor del vagón, buscando cualquier señal de que no estábamos solos, pero todo seguía vacío. Sin embargo, la sensación de ser observada era tan intensa que casi podía sentir unos ojos clavados en mi nuca. Mi hijo no decía nada más, pero su rostro estaba pálido y sus manos temblaban mientras me agarraba con fuerza. Intenté mantener la calma por él, aunque por dentro estaba aterrorizada. Fue entonces cuando las luces del vagón comenzaron a parpadear, primero de forma intermitente y luego apagándose por completo durante unos segundos que parecieron eternos. Cuando las luces volvieron, algo había cambiado. No sé cómo explicarlo, pero el vagón ya no se sentía igual. Era como si el espacio se hubiera encogido o distorsionado de alguna manera. Mi hijo empezó a llorar en silencio y yo lo abracé tratando de consolarlo, aunque tenía el corazón en la garganta. Fue entonces cuando escuché un ruido detrás de nosotros, como un golpe seco contra el metal del tren. Me giré rápidamente, pero no había nada allí. «Mamá, está más cerca», susurró mi hijo con los ojos llenos de lágrimas. No quería mirar hacia atrás otra vez, pero algo me obligó a hacerlo. Y ahí estaba, una sombra alta y alargada al final del vagón, inmóvil pero claramente presente. No podía moverme. Era como si mi cuerpo se hubiera congelado al ver esa figura al final del vagón. No tenía rostro, ni rasgos distinguibles, pero su presencia era abrumadora, casi aplastante. Mi hijo enterró su cara en mi pecho, llorando más fuerte ahora, y yo solo podía pensar en protegerlo, aunque no sabía cómo. La figura no se movía, pero sentía que nos observaba, que sabía exactamente lo que estábamos sintiendo. Intenté gritar, pedir ayuda, pero mi voz simplemente no salía. El tren seguía avanzando a toda velocidad, y el sonido de las ruedas sobre los rieles parecía ensordecedor en ese momento, como si todo lo demás se hubiera apagado. De repente, las luces volvieron a parpadear y la figura desapareció. Me levanté de golpe agarrando a mi hijo de la mano y corrí hacia la puerta del vagón, como si eso pudiera alejarnos de lo que acabábamos de ver. Pero justo cuando llegamos allí, el tren se detuvo bruscamente en otra estación. Miré por la ventana esperando ver algo diferente esta vez, pero era exactamente igual a las anteriores. Sin nombre, sin pasajeros, solo ese silencio opresivo y las farolas parpadeando. Mi hijo me miró con los ojos llenos de terror y dijo algo que nunca olvidaré: «Mamá, ya está fuera». No tuve tiempo de reaccionar porque en ese momento escuché un golpe fuerte contra la ventana junto a nosotros. El golpe fue tan fuerte que pensé que el vidrio iba a romperse. Mi hijo gritó y me aferré a él con todas mis fuerzas, sin saber qué hacer. Miré hacia la ventana, temblando, y lo vi. Era esa misma figura oscura, pero ahora estaba pegada al cristal, como si intentara entrar. No tenía rostro, pero podía sentir su mirada fija en nosotros. Era una sensación indescriptible, como si estuviera drenando toda mi energía solo con su presencia. Quise moverme, correr hacia el otro extremo del vagón, pero mis piernas no respondían. Mi hijo seguía llorando, y yo solo podía pensar en protegerlo, aunque no tenía idea de cómo enfrentar algo así. De repente, el tren arrancó de nuevo con un movimiento violento que casi nos tira al suelo. La figura desapareció de la ventana en un parpadeo, como si nunca hubiera estado allí. Pero el miedo no se fue. Al contrario, sentí que algo peor estaba por venir. El vagón se llenó de un silencio antinatural, como si incluso el sonido del tren sobre las vías hubiera desaparecido. Mi hijo me miró con los ojos llenos de lágrimas y dijo: «Mamá, está aquí». No tuve tiempo de procesar lo que dijo porque las luces volvieron a apagarse por completo.
Todo quedó en una oscuridad absoluta y lo único que podía escuchar era mi propia respiración acelerada y el latido frenético de mi corazón. En la oscuridad sentí que algo se movía. No sé cómo explicarlo, pero era como si el aire mismo estuviera cambiando de lugar, como si algo invisible estuviera caminando por el vagón. Mi hijo no dejaba de apretarme, y yo solo podía susurrarle que todo iba a estar bien, aunque ni yo misma lo creía. Entonces un sonido rompió el silencio. Pasos, lentos, pesados, acercándose. No podía ver nada, pero sabía que estaba allí, avanzando hacia nosotros. Mi mente estaba en blanco, paralizada por el terror. Traté de moverme hacia la puerta del vagón para intentar abrirla, pero estaba cerrada con fuerza. Los pasos se detuvieron justo frente a nosotros, y en ese momento las luces parpadearon una vez más. Cuando las luces volvieron completamente, no había nada allí, ni la figura, ni el sonido de los pasos. Solo mi hijo y yo, temblando en un vagón que de repente parecía tan vacío como al principio. El tren comenzó a desacelerar hasta detenerse en una estación que finalmente reconocí, nuestra parada. Agarré a mi hijo y salimos corriendo sin mirar atrás. No sé qué fue lo que vimos esa noche ni por qué nos pasó a nosotros, pero hasta el día de hoy no puedo subirme a un tren sin sentir que alguien me está observando desde lejos. Mi hijo tampoco ha vuelto a hablar de lo que ocurrió, pero a veces lo encuentro mirando por la ventana con esa misma expresión de miedo en su rostro. Y lo peor es que no sé si algún día podremos dejar atrás lo que vivimos esa noche.